Amigos, buenos días, bienvenidos. Estamos viernes 10 de junio, ya casi terminando esta semana de labores. Un gusto compartir con ustedes y por supuesto contigo, Milton. ¿Cómo estás? Muy bien, Liz, amigos, buenos días, bienvenidos. Luego que solamente yo me olvido las fechas. Ahí está. Estaba... Que no cae resbala aquí. Como estabas viendo la computadora, estaba contando con los dedos qué día era. Que no se abre la pauta, ñañita. Me dejan con el noticiero local y no entiendo nada. Pero bueno, ya estamos listos para cerrar la semana. Dígalo. No, sí, te iba a decir que como siempre pues tendremos también invitados el día de hoy para abordar los temas de interés nacional. Por eso estará con nosotros Diego Ordóñez, consejero presidencial. Sí, también vamos a seguir hablando de las implicaciones y el contenido de la ley de uso legítimo de la fuerza que ya fue entregado al Ejecutivo. Tendrá 10 días para sancionarlo, mandarlo al registro civil o vetarlo parcial o totalmente. Estará con nosotros Fausto Olivo, director general de Talento Humano de la Policía Nacional, para hablar de este tema. Y vamos a empezar con el desarrollo de las noticias. Bueno, empezó a regir desde ayer en todo el país la prohibición de 2 hombres mayores de 12 años en moto. ¿Por qué? Por el alto índice delictivo y por la modalidad que se cometen delitos en motocicleta. Guayaquil, el 60%. El 60% de los hechos violentos son cometidos por personas que se movilizan en este tipo de automotor, ¿no? Lo cierto es que esta es una resolución que rige para todo el país. Tiene ciertas excepciones, como el caso de 2 hermanos, de hijos, la esposa, personas con discapacidad o adultos mayores que tendrán, claro, que demostrar, obviamente, que reúnen cada una de esas condiciones, pero también se dejó abierta la posibilidad a que cada GAT, a que cada municipio, acorde a su realidad, pueda hacer modificaciones quizás en tema de horario, por ejemplo, y ya algunos lo analizan. Y algunos lo aceptan, como el municipio de Guayaquil. Cintia Viteri anunció ayer que acogen la medida, que van a hacer una reforma a la ordenanza. Quito también empiezan los controles hoy y ya más adelante vamos a tener conexiones en vivo para ver si ya están controlando y si ya se está cumpliendo la regulación del no 2 en moto. Escuchemos lo que dijo César Gárate. Se encuentra vigente este reglamento, por lo tanto, la limitación en la capacidad de circulación en las motocicletas rige a partir del día de hoy. En este sentido, únicamente es la multa, y la multa es del 15% de la remuneración básica unificada por el cometimiento de esta contravención hasta que la Asamblea Nacional recategorice la contravención de tránsito. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito lo que ha hecho es establecer la regla general, pero los GAT sí tienen la competencia para poder establecer las particularidades que al caso correspondan. Claro, los GATS tienen la competencia para establecer incluso regulaciones nuevas por horarios, por zonas, como quieran, pero también tienen la obligación, sobre todo los GATS que tienen autoridades de tránsito, agentes de tránsito, de controlar que esta medida se cumpla. Claro, también lo hará la Policía Nacional. Sí, como en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, donde tendrá que establecerse control también la Autoridad de Tránsito Municipal, pero acá la alcaldesa Cintia Viteri ya anunció también resoluciones adicionales que irían como complemento de esta decisión de la Agencia Nacional de Tránsito. Escuchemos lo que dijo. Lamentablemente, para muchas personas que utilizan la moto para ir a trabajar o llevar a sus esposas o llevar a sus hijos al colegio, eso, o para trabajar, eso es un golpe. Así es que la mesa de tránsito la está analizando por los horarios. La disposición se va a cumplir, pero por los horarios estamos analizando de qué manera afectamos de menor forma a la ciudadanía que si no va en moto va a pie. Y vamos a ir más allá de la norma, obligando a todos los motociclistas a tener su placa en el casco. Así los vamos a poder identificar con las cámaras que ya estamos empezando a poner, que son 18.000 en toda la ciudad. Bueno, y en base a lo que ella decía, 25 de la mañana y sí vamos a ver, ahí están nuestros compañeros ya listos. Paul Tutibén está en Quito, Paul Cuello en Guayaquil, Alex Vargas en Durán, Paul Tutibén en Guayaquil, Paul Cuello en Quito. Lo mismo es. Empezamos con Paul Tutibén, que se encuentra en Guayaquil. Hola, Paul, buenos días. Cuéntanos, ¿se están ya cumpliendo los operativos de control? ¿Qué tal, Liz? ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, buenos días. Cuando son exactamente 7 de la mañana con 5 minutos, según las autoridades, desde el día de ayer ya deberían haber iniciado los operativos, pero durante el recorrido que he realizado en la parte noroeste de Guayaquil,
específicamente a lo largo de la perimetral, sector donde la mayoría de los ciudadanos utilizan este medio de transporte para movilizarse hacia sus destinos. Hay que indicar que por el momento no se han realizado los operativos por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Hay que mencionar que fue publicado este jueves 9 de junio en el registro oficial la resolución de la ANT. De esta manera queda prohibido que acá en Ecuador circulen 2 pasajeros en una moto. Los organismos de control municipal de cada ciudad, como ya se mencionó, estarán a cargo de verificar que la norma se cumpla. Mediante estos operativos, más que nada se busca bajar la ola de criminalidad. Hay que mencionar que acá en Guayaquil, según las autoridades, el 60% de los delitos han sido cometidos bajo la modalidad de 2 hombres en una motocicleta. Y según datos de la Fiscalía y de la Policía Nacional, aproximadamente 6.200 robos se han cometido también bajo esta modalidad durante el año pasado. Sin duda alguna, sí preocupa la situación que se da en este momento, porque hay divisiones entre motorizados, porque algunos dicen que este vehículo lo utilizan para transportarse a su trabajo, para llevar a su hijo o hija, para movilizarse a distintos puntos, pero ya las autoridades han indicado que hay excepciones para aquellos. Por ejemplo, el reglamento permite que mujeres, adultos mayores, niños de 12 años o menor, personas con discapacidad, hermanos y cónyuges acompañen al conductor. Ellos sí pueden. Ahora, si el conductor no acata la resolución, hay sanciones. Según la publicación del registro oficial, el 15% del salario básico es la sanción, que equivale al $63.75, la reducción de 4 puntos a la licencia de conducir, y también el ciudadano que no acate podría ir a prisión 3 años, dependiendo también la situación que se presente. Además, la alcaldesa ya lo mencionó, que ella acoge esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Se van a crear implementaciones para esto. El día jueves de la próxima semana se va a reformar la ordenanza que ya rige aquí hace más de 2 años, que se prohíbe en el puerto principal desde las 7 de la noche a 5 de la mañana. Acá se van a extender estos horarios. Para esto, la alcaldesa dijo que el día jueves de la próxima semana va a haber una reunión en el Consejo Municipal donde se van a extender estos horarios para no afectar a todos los ciudadanos. Lo cierto es que sí se va a exigir que en los cascos de los motorizados se coloque el número de la placa para poder identificar al sospechoso. Gracias a Paul Tutibén por ese amplio informe. Importante análisis, Milton, porque en Guayaquil recordemos que los delitos se cometen a cualquier hora del día. Amplísimo informe. Vamos a ver si es que les dejó algo que decir a Alex y a Paul Cuello. Vamos contigo, Paul Cuello, en Quito, para que nos cuentes si es que ya están los operativos en marcha. Milton, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que ocurre acá en la capital? Pues desde muy temprano la Agencia Metropolitana de Tránsito está realizando estos operativos de control justamente a los motorizados. Contarles algo muy importante, no están sancionando el día de hoy, netamente están socializando con los motorizados. El día lunes empezarán a sancionar justamente que colabore con la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Acá hay algo importante, no hay una sanción específica que sancione justamente a los motorizados que lleven a otro ciudadano en la motocicleta. Lo que van a sancionar es por sobrepasar justamente el límite de la capacidad en la motocicleta. De esa forma van a sancionar. Como bien manifestabas, Milton, el municipio de Quito se acogió a esta disposición, pero también se van a analizar otros temas, como por ejemplo que porten la placa en el casco y también que lleven chalecos con la placa de la motocicleta. Desde muy temprano, como les manifestamos, está la Agencia Metropolitana de Tránsito socializando con los motorizados, pero también están sancionando, revisando documentos y verificando justamente que estén todos los papeles en regla de los motorizados. Ese es el ambiente, pues ya Paul Tutibén lo dijo todo. Nosotros estaremos acá llevándoles todos los detalles en nuestras próximas emisiones de lo que ocurre sobre esta nueva disposición, sobre esta nueva infracción acá en la capital. Liz, Milton, ustedes con más. Amigos, buenos días.
Gracias, Paul, por información desde Quito. También lo dijiste todo. 7:10. Sí, pero vamos a un punto más. Vamos al Cantón Durán también, de la zona 8, donde gran cantidad de los delitos se cometen en motos. Ahí está Alex Vargas para que nos cuente también si es que ya se han comenzado a hacer estos operativos de control. Alex, buen día. ¿Qué tal? Qué gusto, Milton, Liz. Acá en el Cantón Durán, precisamente, lo que ustedes pueden apreciar en imágenes, no existe al momento presencia del personal policial como también de uniformados de tránsito que estén, por supuesto, controlando, verificando a los ciudadanos, al menos que circulan en estos vehículos livianos. Sabemos lo que se ha prohibido para de esta manera bajar el índice delictivo de tantos hechos violentos que afectan a nivel nacional. Al menos aquí en el Cantón Durán sabemos que siempre se han registrado hechos violentos, al menos en muchas cooperativas donde sabemos que circulan 2 hombres en moto. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, pero sí logramos apreciar, por ejemplo, lo que sí es permitido. Mire, por ejemplo, ahí está el señor que lleva a su hijo a la escuela hasta 12 años, como según se maneja el reglamento, y también sabemos que no puede ir con su esposa, con su cónyuge. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Verificamos en todos los puntos para ver si al menos personal de la Policía Nacional como agentes de tránsito puedan instalarse, verificar o dirigir a los vehículos en algún extremo. Son las partes centrales de este cantón vecino, pero no vemos que estén haciendo presencia para cumplir con la prohibición de que 2 hombres circulen en moto. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana en este cantón vecino del Cantón Durán. Muchísimas gracias. Liz. Gracias, Alex. Que tengas un buen día. Gracias, Alex. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a revisar más sobre el tema de inseguridad porque el hermano menor de alias Rasquiña fue asesinado. Manta, 2 sicarios lo acribillaron en el sector de Playita Mía. Y este hecho se suma a los tantos que se cometen en la provincia de Manabí. Han dicho las autoridades que les preocupa porque van en aumento. Y es por eso que el ministro del Interior incluso sostuvo una reunión con los alcaldes. Veamos. Apenas iniciaba el día cuando en el sector de Playita Mía, en Manta, otro hecho de sicariato consternó a la ciudadanía. 2 sujetos que en una motocicleta habían llegado hasta el sitio, que está ubicado en el centro del puerto Manavita. A quemarropa le dispararon a Víctor Alfonso Zambrano, el hermano menor de Jorge Luis Zambrano, alias JL, alias Rasquiña. Había estado ahí haciendo el negocio de pescados, estaba parado y ahí atentaron contra la vida. En la escena la policía encontró 15 indicios balísticos. Otra persona resultó herida. Es una persona colateral ajena a toda situación, simplemente pues pasaba en el momento equivocado por el lugar. Se indica que hay varios vehículos que han participado, entonces estamos en todas las investigaciones preliminares. Jorge Luis Zambrano, ex líder de los Choneros, también fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020. Tras su muerte, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán Paredes, alias JR, asumieron el mando de la organización delictiva que actualmente enfrenta una batalla por territorio con otras bandas. A finales del mes pasado, en cambio, quien perdió la vida en otro sicariato fue un joven de 26 años identificado como Gilbert Román Ceballos, alias Dakar, de quien se dijo era hermano de alias Fito. El hecho ocurrió en Chone la noche del 31 de mayo mientras conducía su auto. Gatilleros en moto lo interceptaron y con 10 disparos lo acribillaron. En Manabí el número de muertes violentas a la fecha supera los 170 casos, cifra que preocupa a las autoridades pues se acerca a la sumatoria total de 2021, año en que se reportaron 196 asesinatos. De ahí que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, este miércoles sostuvo una reunión con los alcaldes de Manabí en Montecristi. Hablaron de las necesidades en cuanto al fortalecimiento de la fuerza pública y de resultados, pues Manabí es una de las 3 provincias declaradas en estado de excepción desde finales de abril. Hemos llegado a algunas conclusiones, entre esas el aporte, la colaboración, la articulación que vamos a hacer. Se han abierto puertas para que logremos formar 600 policías acá en la provincia que luego de 6 meses estarán sirviendo a la ciudad y algunos otros mecanismos de coordinación que nos permitirán devolverle la confianza y la seguridad a los ciudadanos. Lisa María Heredia, 24 horas. Y más de 2 toneladas de droga decomisó la policía en uno de los esteros cercanos al puerto de Guayaquil. Se trata del estero Carrizal. Así es, la policía realizó el operativo, encontró el alcaloide y normalmente el puerto marítimo de Guayaquil se convierte o es utilizado como un punto de partida para enviar la droga hacia el norte del continente y hacia Europa. 8 personas fueron detenidas en este operativo que se denominó Golfo 2. Entre ellos hay ecuatorianos y extranjeros. 7 de la mañana con 15 minutos y vamos a cambiar de tema.
Bueno, ahora la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, está en el ojo de la tormenta y ya se conformó la creación pluripartidista que le va a investigar y a juzgar. 5 mujeres estarán en esta comisión. Sí, esto por la denuncia de incumplimiento de funciones que puso el asambleísta Yajaira Urresta de UNES. No, cosa llamativa es que esta comisión va a estar integrada solo por mujeres. Milton, se trata de Patricia Mendoza de UNES, Mireya Pazmiño por Pachacutic, Elina Narváez del Partido Social Cristiano, está una asambleísta de la ID y una de Creo. Veamos el reportaje de Freddy Paredes. Con la ruta ya trazada del mecanismo para destituir a la presidenta Guadalupe Llori, la tarde de este jueves, con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea designó a 5 mujeres como miembros de la comisión pluripartidista que investigará el presunto incumplimiento de funciones de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. Lamentablemente, la asambleísta Yesenia Guamaní no supo cuál es el debido proceso y solicita que un proceso interno de la Asamblea lo rinda la Corte. La comisión pluripartidista ad hoc estará integrada por Patricia Mendoza de UNES, Mireya Pazmiño de Pachacutic, del ala de los rebeldes, Elina Narváez del Partido Social Cristiano, María José Plaza del BAN y Amparo Guanoluisa de la Izquierda Democrática. La comisión pluripartidista sería ilegal porque no representa a las fuerzas políticas o bloques legalmente constituidos en este periodo legislativo. Sin embargo, yo me voy a presentar y espero que quienes la conforman pues vengan con argumentos jurídicos y legales, más no con posiciones absurdas. Y mientras se adelante esta eventual nueva destitución, la próxima semana la Asamblea podría designar al primer vicepresidente. Quiero que está en ese diálogo, en esos acuerdos. Todo esto mientras la tarde de este jueves el titular de la Asamblea remitió al Ejecutivo la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza que aprobó el martes. Para que en su consideración aspiramos el ejecútese. Obviamente tiene la facultad de veto parcial y total. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, ayer el gobierno, el Ecuador, fue incluido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ocurrió la última vez en 1992. Esto fue decidido en Nueva York, en la sede de la ONU. Bueno, y quiere aprovechar, ¿no?, el hecho de que haya regresado a este organismo para sumar esfuerzos también contra el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, han dicho. Pero día también de avances en la Cumbre de las Américas. El presidente Guillermo Lasso mantuvo algunos encuentros, por ejemplo, con el presidente de Colombia, Iván Duque, con el canciller mexicano y también con el presidente de Chile. El tema de la reunión con el canciller mexicano era muy importante porque este es paso previo ya a sellar el acuerdo comercial entre Ecuador y México. Recordemos que este acuerdo es muy importante para poder pasar a la Alianza del Pacífico. Y continuó manteniendo también una conversación, una reunión también con organismos multilaterales, con empresarios y también con representantes de USAID y ACNUR. Bien, son las 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. 7:22 de la mañana. El procurador del Estado aclara que el laudo arbitral que condena al Ecuador a indemnizar a la empresa Gente Oil no afecta en nada el proceso penal del caso Singue. Así es, Íñigo Salvador hizo una diferenciación clara. El juicio por el caso Singue, por la entrega y el cobro en este campo petrolero, es una cosa en la que está sentenciado en primera instancia el ex vicepresidente Jorge Glass y otras personas más. La demanda de Gente Oil es diferente, es un laudo arbitral que dice el procurador va a ser apelado. El Procurador General del Estado hizo una explicación detallada, con una línea de tiempo para ofrecer detalles sobre el laudo arbitral que le condena al Estado ecuatoriano a indemnizar con más de 11 millones de dólares a la petrolera Gente Oil por presunto incumplimiento del contrato, y el tema penal por peculado en el denominado caso Singue, en el que está sentenciado en primera instancia el ex vicepresidente Glass y otros exfuncionarios del gobierno de Correa. Este arbitraje internacional no tiene ninguna afectación, no incide en absoluto en el proceso penal. El laudo arbitral es sobre una materia administrativa y comercial,
mientras que el caso Zingue, en el que operó la empresa Gente Oil, es de carácter penal por el presunto delito de peculado, que además no involucra a ningún ejecutivo de esa empresa, sino a exfuncionarios ecuatorianos, aclara. Ninguno de los supuestos incumplimientos del Estado ecuatoriano determinados por el laudo, en el caso de Gente Oil, tiene que ver con la determinación de la tarifa del valor, del valor del barril de petróleo, que en cambio sí es el motivo del juicio penal. Sostiene que hay versiones interesadas que quieren confundir un tema con otro y que por ello decidió aclarar el asunto, que además no es de última instancia. El Estado podrá apelar hasta el 24 de agosto y si después de la apelación se ratifica la sentencia en contra del Estado, entonces la Procuraduría General del Estado iniciará las correspondientes acciones de repetición contra los funcionarios públicos que realizaron los hechos que dieron lugar a los supuestos incumplimientos determinados por el Tribunal Arbitral. Aclaró también que el procurador no defiende a un gobierno sino al Estado y que hará todo lo necesario para evitar sanciones en contra de nuestro país. Pero también dijo que no dejará de ser acusador particular en el denominado caso Zingue, donde hay perjuicio al Estado ecuatoriano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, y un equipo de 24 horas. Perdóname, continúa tú. No, siga usted. 7:25 de la mañana. Decía que un equipo de 24 horas ha realizado un recorrido por algunas vías del país y ha constatado el mal estado en el que se encuentran. Y de hecho, hay que decir que el 20% de esas vías que están en mal estado solamente están siendo intervenidas. El 80% restante todavía no. Bueno, ese 70% restante, como lo explicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, está en proceso de todo el trámite administrativo. Lamentablemente, el aparato público por estructura funciona muy lento. Entonces, o declaras en emergencia y echas todo, como se hizo en gobiernos anteriores, y después nos dimos cuenta que hubo mucha corrupción, o respetas los plazos. Y bueno, no hay un punto intermedio, lamentablemente, pero el ministro dijo, tenemos el dinero, tenemos la asignación hecha por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos adjudicando. Y él dijo, hasta septiembre estarán intervenidas todas las vías que están en mal estado afectadas por el invierno. Pero mientras tanto, como vemos las imágenes, la situación en Vías del Oro, por ejemplo, la troncal amazónica, que fue el reportaje que está siendo graficado, está en muy mal estado. Y en la sierra, ¿no? También, por ejemplo, la cuenca Molletura es otra de las vías que está bastante afectada y que ha generado problemas, inconvenientes ya desde hace algún tiempo. Lo cierto es que también el ministerio ha presentado un plan vial para el 2025 y ha dicho que dentro de ese plan se va a recurrir mucho al financiamiento privado, ¿no? A este tema también de las alianzas público-privadas en el tema de vialidad. El plan vial del gobierno es ambicioso, 5.200 millones de dólares. Realmente 5.700. Saca los 500, que es para intervenir las vías afectadas por el invierno, por algunas razones de fenómenos naturales, y 5.200 son inversión nueva para cosas nuevas, incluido el tren multipropósito que ha ofrecido reactivar el gobierno del presidente Lasso. 7:27, vamos a la... 7:32, saludamos al general Fausto Olivo, él es director de Talento Humano de la Policía Nacional. General, gracias por acompañarnos. Se aprobó la ley de uso legítimo de la fuerza, está en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo decidirá si la veta o si es que la envía a registro oficial tal como lo aprobó la Asamblea. ¿Cómo se siente la policía después de haber recibido la aprobación de esa normativa? ¿Más segura, más confiada, con un mejor marco legal? Bueno, efectivamente es una ley muy esperada para la Policía Nacional y para la ciudadanía, porque la aplicación del uso legítimo de la fuerza es una necesidad importante. Hoy por hoy tenemos más de 85 policías que han hecho uso de la fuerza con armas de fuego y pues están siendo procesados. Esto tiene que visibilizarse. Creo que la Comisión de Seguridad hizo un buen trabajo, nos visitó incluso para realizar uso de fuerza, disparos, para que entiendan un poco qué siente el policía en el momento de hacer uso del arma de fuego. Hay algunos temas positivos como la no detención del policía, porque el Estado no puede darle la misión
del policía a utilizar el arma de fuego y luego detenerlo como si se trataría de un delito. Eso está eliminado. También hay el patrocinio del policía aun cuando esté en servicio pasivo. Y algo importante que se ha implementado es el uso dinámico de la fuerza, es decir, el policía podrá intervenir e incrementar el nivel de respuesta de acuerdo al nivel de amenaza, es decir, cuando exista una amenaza inminente contra la vida. ¿Eso no lo podían hacer ahora? Claro, no se lo podía hacer porque el principio que se rompió es el principio de progresividad, que nos exigía a utilizar medios menos lesivos antes de usar el último recurso, que es el de fuerza potencialmente letal. Y eso es un paso importante. Luis. Buenos días, general. Claro, pero dentro de todos esos pasos importantes hay que partir de un punto, ¿no? Que esta ley se quedará en letra muerta si es que no tiene el presupuesto, los recursos, si no llegan para poder dar paso a esas dotaciones de las que se habla. Debe tener la Policía Nacional, las que se garantiza a través de esta ley, por ejemplo, esas capacitaciones a las que también se ha dicho debe ser la Policía Nacional. Efectivamente, los recursos, el señor presidente ya los ha dispuesto, más de 1.200 millones van a ser destinados para este efecto. Pero más allá de los recursos se necesita que todas las instituciones entiendan el problema. La justicia necesita saber cómo aplicar esta ley. Muchas veces no es problema de ley, sino de interpretación de ley. Es importante que nosotros en esta ley realizamos algunos ajustes, como por ejemplo la percepción entrenada de la amenaza, que es uno de los temas importantes, porque si es que trabajamos solamente con la percepción real objetiva, luego en el proceso el policía podría tener algún inconveniente jurídico. Creo que tenemos muchísimos avances positivos, pero hay algunos temas que el señor presidente lo presentaremos dentro de estos 30 días que tiene, para que en forma responsable se pueda analizar algunas modificaciones. Como por ejemplo, ¿cuáles? Necesarios. ¿Cuáles, general, por ejemplo? Por ejemplo, es importante, como les decía, el utilizar el nivel de amenaza, identificar el nivel de amenaza en forma percibida por el policía, es decir, no solamente la amenaza real, sino lo que el policía puede percibir en ese momento, y esto está basado en su entrenamiento especializado. Pero ayer el presidente de la Comisión, de Soberanía, el día de ayer, el asambleísta Narváez, decía en este espacio que era el policía que llega a un determinado momento, a una situación, tiene la potestad total de analizar, que ya no tiene que llegar y negociar y presentarse y pedir permiso, o quizás apelar directamente a que esa persona baje las armas y cambie su actitud, sino que esta ley más bien lo faculta a ustedes a tomar la decisión de en qué momento hacer uso legítimo de esa fuerza. Queda ya en decisión de policía. Existen, como les decía, principios como la percepción dinámica el uso dinámico de la fuerza, que son principios importantísimos que se han roto, pero sí necesitamos tal vez algunos ajustes respecto a la percepción de la amenaza. Es subjetivo. ¿Cree que se debe vetar parcialmente la ley? No podemos nosotros decirlo simplemente como Policía Nacional. Al presidente vamos a hacer algunas sugerencias, ¿no? Vamos a hacer algunas sugerencias. Yo creo que son algunas sugerencias muy puntuales. Por ejemplo, aquí yo leo, rendición de cuentas. Las servidoras y servidores públicos cuyo accionar se regula en esta ley, la cadena de mando que incluye los niveles de conducción político, estratégico, operativo y táctico están sujetos a control y rendición de cuentas y serán responsables por las disposiciones que impartan y los actos ilícitos cometidos por ellos y sus subordinados. Este es un tema que podría resultar preocupante. O sea, un policía que se le pase la mano, digámoslo así, que no cumpla con la ley, su superior puede estar sujeto a juzgamiento. ¿Es así lo que entiendo o no? Efectivamente, ese es uno de los temas de preocupación. Esto se llama responsabilidad subsidiaria. Es decir, que una persona no puede responder por los actos de terceros. Tiene que haber necesariamente un vínculo directo entre la orden que da el superior y la cadena de mando, que incluso habla de cadena de mando estratégica y hasta política. Tiene que haber necesariamente una disposición expresa de que se cometa un ilícito, porque si una persona, un policía
un subordinado comete un ilícito, no puedes responsabilizarle a toda la cadena de mando. Esto tiene que ser aclarado o cambiado. Así es. Entonces hablamos de un veto parcial. Sí, yo creo que muy probablemente algunos temas muy puntuales tengan que ser analizados. Y general, usted decía, ¿no? Eso también pasa porque todas las instituciones sumen esfuerzos e interpreten bien la ley tal y como está, ¿no? Y ahí quiero preguntarle sobre esto, ¿no? De que la ley dice que una persona, un policía, que actúe para salvar una vida ya no deberá ser enjuiciado. ¿Cómo cambia esa realidad con lo que está sucediendo hasta ahora, previo a que entre en el registro oficial o pase por el registro oficial una ley como la del uso legítimo de la fuerza? Un policía no puede ser detenido y eso es lo importante. Un policía no puede ser detenido porque en principio el acto que realiza el policía es un acto legítimo porque está haciendo uso de la fuerza en nombre del Estado. Y ese es el poder de policía que le provee el ciudadano a su policía para poder hacer uso de la fuerza. Tendrá que ser investigado el hecho, eso es necesario. Y en los casos en los que se establezca una extralimitación, que por cierto también está siendo modificada, porque anteriormente trabajábamos con los temas de progresividad, es decir, el policía si no agotaba otros medios menos lesivos podía ser sentenciado. Y esto ha pasado, incluso en la ley habla de que la fuerza se podrá utilizar, fuerza letal, potencialmente letal, hasta que cese la amenaza. Esto es importante porque ¿cuántos disparos son necesarios para que cese la amenaza? Anteriormente, y muchos jueces han sentenciado a policías porque han disparado varias veces. Quizás en porcentajes, ¿no? Cuando usted dice muchas veces, ¿qué tan repetitivo ha sido eso? Porque para que haya sido considerado en la ley y ahora se diga que no puede ser sentenciado un policía que salve una vida, es porque esa realidad es lo que ustedes han venido afrontando. Así es, esta ley es importante para poder nosotros tener una seguridad jurídica y nuestros policías tengan la seguridad de utilizar el arma y saber con reglas claras, lógicamente, si es que hay que hacer alguna modificación o aclararlo mediante el reglamento de esta ley, lo tendremos que hacer para que el policía tenga una ley absolutamente clara. El tema de manifestaciones, por ejemplo, que fue la polémica final que casi impide que haya votación. ¿Es también subjetivo el tema de identificar cuándo una manifestación es pacífica, se torna violenta, por cuántos miembros o cuánta gente participa en una manifestación? Sí, bueno, hay una parte en la ley que explica que la manifestación es pacífica aun cuando uno o varios actores sean violentos. No pierde la característica de pacífica. Aunque haya violencia. Aunque haya violencia dentro de uno o varios actores. La condición en la ley habla de que para que sea manifestación violenta tiene que haber una violencia generalizada. Esto es un tema que debemos observarlo, operativizarlo va a ser muy complicado. El policía o quien está al mando de este control del orden va a tener muchas dificultades en valorar estos temas y lógicamente... Y también vuelve a quedar en la subjetividad. Podría tratarse de una decisión de momento. Es que yo pensé, ¿no?, que era violenta. No, pero es que no era violenta porque la ley dice que no es violenta a menos que sea generalizado. Efectivamente, incluso se habla de que una autoridad competente sea la única que disponga la dispersión de una manifestación pacífica. Esto también veremos... ¿Pero no competente un juez? Bueno, habría que entenderlo. Lógicamente ya en la reglamentación se entendería que podría ser un juez el que emita una... O sea, señor juez, deme permiso para echar gas lacrimógeno a una manifestación que está podría tratarse, claro, una manifestación pacífica. Necesariamente la policía siempre ha sido respetuosa de derechos, siempre hemos trabajado absolutamente cuidando estos derechos, no llevamos armas letales, procuramos hacerlo de la mejor manera porque el control de orden público efectivamente tiene que ver con ciertos derechos de los manifestantes, como el derecho a la protesta. Gracias, general, por habernos aclarado estos puntos que también son importantes conocer desde el lado de quienes son los beneficiarios de esta ley, para quienes se les crea el marco legal, que es la fuerza pública. Nos acompaña ya Diego Ordóñez, consejero presidencial. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Para este lunes, la CONAIE, organizaciones sociales, agrícolas, han anunciado movilizaciones
ante la inconformidad, dicen ellos, por la falta de respuesta del gobierno en algunos puntos. ¿Cómo se prepara el gobierno para hacer frente a esta jornada de protestas? Liz, buenos días. El país vive un momento de grave crisis de inseguridad. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajan intensamente en el intento de garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Es extraño, en medio de estas circunstancias, los dirigentes indígenas propongan acciones que van a aumentar el nivel de inseguridad en los ecuatorianos. No solamente por el hecho de que se intentaría paralizar vías, bloquear la movilización, alterar el orden público, sino porque van a desviar la atención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a preservar el orden que ellos van a alterar, dejando de actuar en defensa de los ciudadanos frente a las amenazas de la delincuencia. Y esto me parece extremadamente, primero, extraño, segundo, peligroso y tercero, irresponsable. Ahora, pero en estos momentos, cuando usted dice extraño, ¿qué pudiera haber detrás, no? Porque se pudiera pensar que este es un tema que se retoma ante un diálogo que quedó también inconcluso, ¿no? Y que tenía de por medio el tema del rechazo al incremento gradual del combustible, por ejemplo. Ahora piden también los productores un tema de revisión de los precios de sus productos. Otros tienen que ver con minería. Esos temas que quedaron quizás pospuestos. Porque no hay un motivo que justifique tales movilizaciones. El incremento de los precios de los combustibles se detuvo. La que se mueve es la gasolina súper que alimenta a los vehículos de los más pudientes de la sociedad. Y otras causas se estima que sobre las cuales no tenemos un planteamiento concreto. Se han tenido diálogos con muchísimos sectores de la representación del sector indígena y no se advierte ningún motivo, ningún incumplimiento, ni ninguna demanda específica que justifique o que explique estas movilizaciones. Entonces, ¿por qué se producen? Que no sea el intento el intento de desestabilizar, ¿no? ¿Comandado por quién? Bueno, el señor Issa es quien está al frente de esto y ustedes conocen perfectamente que hay escrito un libro por él a propósito de lo sucedido en octubre del año 2019, en donde reivindica la violencia como algo sagrado. Ahora, ¿cómo van a desactivar esta movilización? ¿Qué información tienen de qué es lo que va a pasar a partir de la próxima semana? Bueno, hay varios frentes, ¿no? Sin duda, la gestión política en el sentido de mantener la línea de comunicación con varios sectores, con quienes sí se puede conversar. El sector indígena, obviamente, no hay una sola representación. El señor Issa presenta la CONAIE, hay otras organizaciones, incluso dentro de la CONAIE con quienes se conversa sobre planteamientos específicos que tienen que ver con sus sectores, que tienen que ver con temas vinculados a política social, apoyo a sectores poblacionales, los programas que tienen que ver con la prevención de la desnutrición infantil. Esto está en marcha, lleva tiempo trabajándose. Por eso no nos explicamos por qué esta reacción sin una justificación que no sea la de generar condiciones de inestabilidad. Ahora, ¿Qué información tiene? Obviamente lo que hay que prevenir y garantizar que exista orden ciudadano, ¿no? Que exista orden en la posibilidad de que los ciudadanos puedan movilizarse adecuadamente, que los productos puedan movilizarse, ¿no? Y lo que sin duda, pues, no permitir ni de forma alguna que puedan suscitarse eventos parecidos a aquellos de octubre del año 19. Por eso le pregunto, ¿ustedes en el Palacio de Gobierno se han sentado a analizar los escenarios? ¿Hay un centro de inteligencia estratégico que debería también estar monitoreando qué pasa en el país en los temas de movilización social? Sin duda que hay un proceso permanente de análisis de la realidad y por eso es que empiezo señalando que si una amenaza ha convocado la atención del gobierno es la amenaza de la inseguridad. Y por eso es que Fuerzas Armadas y Policía Nacional están dedicados con tenacidad a enfrentar esta grave situación. Hay un estado de emergencia declarado. Y por eso pensamos que el momento debería llevar a la reflexión de que los ecuatorianos tenemos que seguir trabajando normalmente, sin alteraciones del orden público, ¿no? Para que no se añadan elementos para que se incremente la sensación de inseguridad y permitir que la fuerza pública, policía y fuerza armada, se concentren en la lucha contra la delincuencia y no desviarle de la atención hacia otras áreas, ¿no? Como sería el evitar que se cierren vías, el evitar que se provoquen actos de violencia o daños contra la propiedad.
o la movilidad de los ciudadanos. Pero ya para el lunes al menos ya está anunciada esta movilización y pese a que el ministro de Gobierno, por ejemplo, Francisco Jiménez, se reunió con la FENOCIN, por ejemplo, ha tratado de abrir estos diálogos, lo cierto es que hay una mayoría que se va a movilizar, han dicho, el día lunes, y lo que no se sabe es si solo se quedarán el día lunes o si esto pueda mantenerse durante la semana. Bueno, de lo que se conoce, la movilización va a ser una movilización, según ha dicho el mismo señor Isa, que va a ser creciente, es decir, va a continuar en el transcurso de la semana. Y en esto es bueno que los ciudadanos pues tengamos la conciencia de que tenemos que también, que corresponde al gobierno, también a los ciudadanos, pues defender nuestra capacidad de movilización y defender la tranquilidad ciudadana. Estamos enfrentados a un problema serio de delincuencia. Y pues no puede añadirse a eso pues las amenazas que afectan la vida diaria de las personas que buscan mejorar su condición de vida, que trabajan en empresas que llevan productos por las vías y carreteras, que se vean afectadas por actos de violencia injustificados, en cualquier caso injustificados, que tienen un fin, que persiguen un fin político de desestabilización. ¿No? Esto no es una especulación, sino una conclusión a partir de del discurso político que se ha sostenido no hace poco tiempo, sino tempranamente. Recuerden ustedes, al inicio del gobierno ya se hablaba de las movilizaciones, ¿no? Ya se hablaba Y seguramente habrá que ver ahí también la actuación que tenga la fuerza del orden. Y traigo a colación ese tema porque es uno de los que ha generado también reacciones tras la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza. Desde Pachacutic le piden, por ejemplo, al Ejecutivo que haga un veto parcial por esos 3 artículos que hablan o que dicen ellos, pues afectaría al tema de protestas como las que se van a dar el lunes. Acaba de terminar una entrevista el general Olivo, jefe de talento humano de la Policía Nacional, en donde expresa las preocupaciones respecto a algunos textos de la ley que ha sido aprobada. Y es lo que tenemos que garantizar, Liz, ecuatorianos, que la fuerza pública, la policía, tenga las herramientas suficientes para garantizar el orden público. Y no que por el ejercicio de su tarea pues terminen siendo ellos los perseguidos judicialmente. Y una ley tiene que ser precisa, no ambigua. Una ley no tiene que dejar espacios de interpretación, de discrecionalidad. Tiene que ser precisa, concreta. Mucho más una ley que tiene que ver con la aplicación de la fuerza, patrimonio del Estado, en defensa de los ciudadanos y del orden público. Hay que garantizar que la fuerza pública tenga esos recursos que le garanticen que pueda ejercer su tarea con tranquilidad y que los ecuatorianos, los ciudadanos, estemos precautelados de los actos delincuenciales y de aquellos actos que, encubiertos de política, pretenden desestabilizar la institucionalidad democrática y la vida de los ciudadanos, porque afectan la movilidad, impiden que se trasladen a sitios de trabajo, impiden que puedan proveerse alimentos, y esto me parece a mí que no es responsable en cualquier circunstancia, mucho menos en las que el Ecuador... Hay la posibilidad de que la próxima semana, cuando empiecen estas movilizaciones, puedan llegar los dirigentes al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente. El diálogo siempre está abierto. ¿Incluido con ISA? Pero el diálogo siempre está abierto con todos. El presidente se reunió varias veces en el Palacio de Gobierno con toda la representación indígena, incluido el señor Isa. Y también está en la carpeta de que pueda ir. Pero sin duda, el ministro de la Política ha tenido una línea de apertura al diálogo y él ha planteado como un eje fundamental de su gestión el diálogo con sectores sociales, con sectores políticos, incluido con la Asamblea, con aquellos que no quieren conversar. Pero ha mantenido una línea de comunicación. Por eso no se justifica, manteniéndose como se mantiene esta línea de apertura al diálogo, de comunicación, que la reacción sea, vamos a la calle, vamos a generar movilizaciones, vamos a paralizar el país. Esto no tiene ninguna justificación, que no sea, como insisto, la de buscar desestabilizar la democracia en el Ecuador. ¿Usted cree que hay un plan para desestabilizar, no pedir cosas? Mire, es que yo saco conclusiones a partir de lo que está en los textos escritos. El señor Isa tiene un libro en donde relata o describe cuál es el proceso en el que él cree se tiene que imponer una agenda desde su sector al Ecuador. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, desde ahí también se está gestando una desestabilización. Ahora ya hay una comisión para juzgar o para evaluar a la vicepresidenta Yesenia Guamaní, que de alguna manera está más alineada con el lado del oficialismo que de la oposición. No vincularía los dos eventos, ¿no? Lo que está lo que prevé o lo que intenta el señor Isa en las calles yo no vincularía los dos eventos, ¿no? Pero
Sin duda también el ambiente que se ve en la Asamblea no es un ambiente, digamos, de lo más adecuado, apropiado en términos de garantizar un ambiente de estabilidad, ¿no? Sí, todo este proceso al interior de la Asamblea es un proceso que aumenta esa sensación de inestabilidad. ¿El gobierno sigue pensando que hay una hoja de ruta para alterar los juicios políticos? Sin duda. En la Asamblea se nota que ese es el camino, ¿no? Que es el camino, porque no tiene otra justificación la remoción de la presidenta Yori y la sustitución por su vicepresidente, ¿no? Y el hecho de que ya antes de eso, que eso suceda, se habían anticipado el retiro de algunos juicios para adelantar el juicio al Consejo de Participación Ciudadana. Y a partir de ese consejo, de ese juicio, pues tomar el control de ese consejo que tiene a su cargo la elección de contralor, procurador y otras altas autoridades del Estado ecuatoriano. Gracias, Diego Ordóñez, consejero presidencial. Son las 7:57, tenemos que además despedir el noticiero de hoy y despedimos la semana en este espacio.